En este video vamos a solucionar el siguiente problema relacionado con el cálculo de la velocidad angular y relativa que tiene un actuador de una máquina. En la imagen podemos observar que se trata de una grúa de tipo fija. Como menciona el enunciado que el brazo principal gira en sentido horario, se puede intuir que el brazo o componente de la máquina BC o actuador BC gira de igual manera en sentido horario, lo que provocará que la carga que se encuentra en el gancho baje. En este caso, el actuador, que es el brazo BC, se va a contraer para que el brazo BC baje. Este tipo de grúa sirve para elevar y bajar cargas pesadas. Hay distintos tipos de grúas, pero a continuación vamos a ver un par de ejemplos de la vida cotidiana donde se puede ver el principio cómo funciona el actuador BC de nuestro problema a resolver. Como primer ejemplo, tenemos a las grúas móviles o grúas telescópicas, las cuales son máquinas diseñadas para elevar, bajar y trasladar cargas pesadas, con la ventaja de poder desplazarse fácilmente de un lugar a otro sin la necesidad de una instalación fija. El funcionamiento de una grúa móvil se basa principalmente en sistemas hidráulicos y mecánicos. En el sistema hidráulico tenemos bombas hidráulicas impulsadas por un motor que genera presión para elevar y bajar el brazo, que es la pluma, extender o retraer la pluma telescópica o accionar estabilizadores. El sistema de giro permite que la superestructura gire 360 grados, facilitando la colocación precisa de la carga. Por otra parte, el sistema de elevación utiliza cables de acero, poleas y un gancho para levantar la carga. Y por último, el sistema de control. El operador maneja la grúa desde una cabina utilizando palancas o controles electrónicos. En las imágenes podemos observar el cilindro de pluma de levante, que es este apartado que tenemos aquí. Como su nombre lo indica, este cilindro sube la pluma o baja la pluma, además de cambiar el ángulo del brazo, pero no cambia su longitud. Cuando este cilindro se extiende, la pluma se levanta. Cuando se retrae, la pluma baja. Por otra parte, el cilindro telescópico de extensión de pluma no se ve directamente por fuera porque está dentro en esta parte que es la extensión de la pluma, pero como su nombre lo indica, sirve para extender o retraer la pluma. Por lo tanto, cambia la longitud del brazo, pero no cambia el ángulo. Lo que cambia el ángulo es el cilindro de pluma de levante. Aquí podemos observar diferentes tipos de cilindros en diferentes grúas, diferentes ámbitos, pero su funcionamiento es el mismo para cualquier caso. Las grúas móviles se utilizan para levantar maquinaria pesada, montar estructuras metálicas, colocar vigas, columnas y prefabricados, además de cargar y descargar materiales. Se pueden utilizar en obras de construcción, plataformas industriales, puertos y astilleros, obras viales, instalaciones eléctricas, zonas urbanas por su movilidad. Entre las ventajas de uso para este tipo de grúa tenemos una gran movilidad, una rápida instalación, versatilidad de uso, no requiere montaje permanente ya que son móviles, y entre sus desventajas tenemos la capacidad limitada frente a grúas torre, ya que estas últimas están ancladas al suelo y por lo tanto permiten soportar cargas mucho mayores. Estas grúas móviles requieren superficie firme y hay un alto riesgo si no se operan de manera correcta. Otro ejemplo donde se puede observar el uso de actuadores son en las plataformas de elevación, cuyo funcionamiento se basa en un equipo mecánico diseñado para elevar personas o cargas a diferentes alturas de forma segura. Funciona mediante sistemas hidráulicos, aunque también puede ser de manera eléctrica o mecánica. Un motor eléctrico o de combustión acciona una bomba hidráulica. La bomba envía un fluido a un cilindro hidráulico, y este cilindro genera el movimiento vertical de la plataforma. El descenso se controla mediante válvulas, permitiendo que la bajada sea suave y segura. Puede ser de tipo de tijera, articulada o telescópica. Su función de la telescópica es extender o retraer, básicamente cambiar de longitud. Se utiliza para elevar personas para trabajos de altura, elevar materiales o herramientas y facilitar trabajos que requieren acceso seguro y estable en zonas elevadas. Las plataformas de elevación se emplean en construcción de obra civil, mantenimiento industrial, almacenes y centros logísticos, aeropuertos y hangares, centros comerciales, instalaciones eléctricas y de iluminación
y también de limpieza de fachadas y mantenimiento urbano. Entre sus ventajas tenemos una mayor seguridad frente a escaleras o andamios, fácil operación y control, permite trabajar a diferentes alturas con estabilidad, reduce el tiempo de trabajo, puede operar en espacios reducidos según sea el tipo de plataforma de elevación. Algunas son eléctricas, por lo tanto no genera emisiones de gases contaminantes. Sus desventajas principales son el costo elevado de adquisición y mantenimiento, requiere capacitación del operador, limitación de altura y carga según sea el modelo, puede tener restricciones de uso en terrenos irregulares y hay riesgos si no se usa correctamente las medidas de seguridad. En esta imagen podemos observar el cilindro de elevación o descenso, como su nombre lo indica, va a permitir elevar o descender el brazo según sea el caso, y este otro cilindro que se ve de esta manera va a permitir extender o retraer la pluma extendible según se requiera. Como último ejemplo tenemos a la pluma hidráulica plegable. Su funcionamiento se basa mediante cilindros hidráulicos que utilizan aceite a presión para generar movimiento. Una bomba hidráulica impulsa el fluido hacia los cilindros. Los cilindros permiten elevar, bajar y plegar los brazos de la pluma. El sistema de articulaciones hace posible que la pluma se pliegue y despliegue de varios tramos, optimizando el alcance y el espacio. El control puede ser manual, eléctrico o por radiocontrol, según sea el modelo. Se utilizan para elevar y mover cargas de forma precisa, cargar y descargar materiales, colocar objetos en espacios elevados o de difícil acceso, además de realizar maniobras donde se requiere gran alcance con un poco espacio. Se utilizan en camiones de carga, grúas tipo pluma articulada que ya tienen esta pluma hidráulica plegable montada en ellas, construcción y obras civiles, en la industria metalmecánica, almacenes y centros logísticos, mantenimiento industrial y urbano, que tiene que ver con el alumbrado y estructuras, y el sector agrícola y forestal. El uso principal que podemos ver en las imágenes son el uso en el taller mecánico, ya que permite levantar motores y retirarlos de manera segura durante reparaciones y mantenimientos. Aquí podemos ver el despiece total de la pluma hidráulica plegable y la pieza número 21, que es el pistón hidráulico, es lo que tiene en común esta pluma hidráulica con nuestro problema a resolver, ya que este pistón va a hacer que se despliegue o despliegue la pluma según sea el caso que se requiera. Regresando a la solución del problema, el enunciado nos dice que el brazo principal AC gira a razón constante de 8 grados sobre segundo en sentido horario. Nos pide calcular la velocidad angular del brazo BC y la velocidad con la que éste se contrae. Para solucionar este tipo de casos necesitamos la fórmula para velocidades en cuerpos rígidos, que es esta expresión que tenemos aquí. Primero que nada necesitamos convertir los grados sobre segundo a radianes sobre segundo para efectos prácticos. Haciendo la conversión tenemos que la velocidad angular de AC es de 0.139 radianes sobre segundos. Como la ecuación nos pide saber las distancias de distintos puntos, en este caso vamos a ocupar las distancias que hay del punto A al punto C y la distancia del punto A al punto B. Vamos a tomar un plano de referencia X y Y, donde X a la derecha va a ser positivo y va a ser la coordenada Y de forma cartesiana, y en el componente Y para arriba va a ser positivo y va a ser la componente cartesiana J. En este caso, partiendo como A punto origen, la distancia que hay del punto A al punto B es de menos 1 en J y 1.8 en I, que es la expresión que tenemos aquí. Por otro lado, la distancia que hay del punto A al punto C es de 1.4 en J y 3 en I, que es esta expresión de acá. Este 1.4 sale de la diferencia de 1.2 por 1 metro, es la distancia esta pequeña que se ve de este lado. Teniendo estas distancias, podemos empezar con la solución del problema. Vamos primero a calcular la velocidad angular del punto C respecto al punto A. Usando la ecuación para velocidades tenemos que la velocidad del punto C es igual a la velocidad de A más la velocidad
de C relativa respecto a más el producto cruz de la velocidad angular de AC por el radio o la distancia que hay de A a C. En este caso podemos observar que A es un punto fijo, por lo tanto se cancela la variable porque no hay velocidad en un punto fijo. Tampoco hay velocidad de C relativa, ya que pues el punto C no se está acercando al punto A, por lo tanto se cancela. De esta manera nos queda que la expresión se reduce a que la velocidad de C respecto al punto A es el producto cruz de la velocidad angular de AC por la distancia de A a C. Realizamos el producto cruz mediante el determinante de esta manera, donde K es la dirección que tiene la velocidad angular. En este caso, consideramos el sentido horario negativo y el sentido antihorario positivo. Como el enunciado menciona que es sentido horario, consideramos aquí el signo negativo. La distancia que hay del punto A al punto C es esta distancia que ya habíamos obtenido anteriormente. Simplemente se coloca en las componentes I y en componente J. Realizamos el producto cruz. Y resumiendo el determinante, tenemos la velocidad del punto C respecto al punto A en coordenadas cartesianas y nos da de 0.1954 en I y menos 0.4188 en J. O sea, básicamente quiere decir que el punto C se está moviendo a la derecha y hacia abajo. Continuamos calculando la velocidad del punto C, pero ahora respecto al punto B. Usando la misma expresión, aquí igual podemos ver que el punto B es un punto fijo, por lo tanto se cancela de la ecuación esta expresión. Pero aquí sí hay velocidad de C relativa. Como podemos observar en esta pequeña animación, el punto C se acerca al punto B cuando AC gira en sentido horario. Por eso se considera la velocidad de C relativa. Ok, como la dirección de la velocidad de C relativa no está en los ejes de las X o en el eje de la Y, sino que está inclinado, es necesario descomponer esta velocidad de C relativa en sus componentes X y en Y. Para saber la dirección que tiene este vector, podemos ver que se forma un pequeño triángulo de 1.2 por 2.4, cuya hipotenusa, precisamente, es la dirección que va a tener la velocidad de C relativa. Calculamos esta inclinación que tiene el triángulo mediante la expresión de la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es 2.4, sobre el cateto adyacente, que es 1.2, y nos da que el ángulo de inclinación es un ángulo de 63.43 grados. Como la velocidad de C relativa es una incógnita que hay que buscar, simplemente podemos calcular el valor que tiene el coseno del ángulo para el componente cartesiana I en I, y usamos el seno del ángulo para calcular la componente cartesiana en J. Por lo tanto nos queda que la velocidad de C relativa en X es igual a 0.4472 por la velocidad de C relativa en I, y la velocidad de C relativa en Y es igual a 0.8943 por la velocidad de C relativa en J. Ambos resultados nos dan la velocidad de C relativa de forma cartesiana. Continuamos con el cálculo del punto C respecto de B. En este caso, la expresión, ya tenemos aquí la velocidad C relativa, que son las dos variables que encontramos en la diapositiva pasada. Nos falta calcular la velocidad angular por el producto cruz de la velocidad angular de BC por el radio de BAC. En este caso, en el determinante dejamos expresado como incógnita la velocidad angular de BC porque es la incógnita que tenemos que buscar. Pero sí podemos pues ya poner el signo que va a ser la dirección que éste va a tener. Lo vamos a considerar sentido horario en las manecillas del reloj, por lo tanto se considera aquí el signo negativo, porque ya vimos que pues este brazo BC va a girar al igual que el brazo AC. La distancia que hay del punto B al punto C es este pequeño triángulo que se forma, que es de 1.2 por 2.4. Realizando el determinante de esta manera, obtenemos esta expresión, que esta expresión es únicamente esta parte de la ecuación. Nos falta estas relativas, que son las dos. Por lo tanto,
Al sumar todo, tenemos que la velocidad de c respecto de v es toda esta expresión que tenemos de este lado. Una vez teniendo dos ecuaciones, la primera que es la velocidad del punto C respecto al punto A y la segunda que es la velocidad del punto C pero respecto al punto B, podemos agrupar términos semejantes en ambas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a considerar componente psi con componente psi, en este caso aquí, componente j con componente j. De esta manera, agrupando términos semejantes de ambas ecuaciones, nos da un sistema de ecuaciones de 2×2, el cual ya tal cual estos coeficientes se pueden meter directamente en la calculadora y nos da los resultados que nosotros estamos buscando, que es la velocidad angular del brazo BC, da de 0.134 radianes sobre segundo, y la velocidad C relativa da de 0.287 metros sobre segundo. En este caso, la velocidad de BC nos da positivo. Eso quiere decir que nuestra suposición, que la velocidad angular aquí consideramos negativo porque va en sentido horario, es correcta. En este sentido, en esta velocidad es relativa, da negativo, porque de igual manera pues va en sentido horario, perdón. Aquí podemos observar pues ya con mayor claridad cómo funciona el mecanismo. Podemos resolver el sistema de ecuaciones con una calculadora, o también se puede resolver el sistema de ecuaciones por el método de eliminación. Para resolver este método, esta ecuación por este método, recordamos que es necesario multiplicar ambas ecuaciones por números necesarios para que los coeficientes que queremos eliminar sean eliminados. Básicamente, vamos a multiplicar esta primera ecuación por el término de la segunda ecuación, que es 0.8943, y este segundo término por el primer término de la primera ecuación, pero con signo contrario. De esta manera nos da el mismo valor, pero con signo negativo. Al momento de sumarlo, se va a cancelar. Este valor multiplica a este valor y a este otro valor. De igual manera, este valor multiplica a este y a este. Una vez teniendo cancelada nuestra variable a eliminar, sumamos ambas ecuaciones, ambos apartados, nos da este resultado. Despejando la velocidad angular de BC, nos da igual 0.134 radianes por segundo, que es el mismo resultado que nos da con la calculadora. Una vez teniendo la velocidad angular omega BC, podemos despejarla de esta ecuación para obtener BC, la velocidad C relativa. En este caso, pues tenemos la expresión, simplemente este número de la ecuación está sumando, va a pasar restando, este número está multiplicando, va a pasar dividiendo. Una vez teniendo ya la expresión despejada, sustituimos valores y nos da que la velocidad C relativa es de 0.286 metros sobre segundo. Lo mismo que nos da con la calculadora. Por lo tanto, podemos concluir que el brazo BC gira a una velocidad de 0.134 radianes sobre segundo en sentido horario, y la velocidad C relativa, o la velocidad con la que C se está acercando al punto B, es de 0.287 metros sobre segundo, de igual manera en sentido horario. Hacer este tipo de cálculos es necesario, ya que nos permite evitar velocidades excesivas en articulaciones que tenga nuestro mecanismo, al igual que esto nos permite en el aspecto del diseño dimensionar actuadores y cilindros hidráulicos, que permite pues la extensión o el acortamiento del brazo dependiendo de nuestro mecanismo que vayamos a realizar o tener. En la sección correcta de motores nos ayuda para saber a cuántas revoluciones por minuto y par se necesita para no exceder estas velocidades obtenidas, y nos permite analizar el desgaste que tenga nuestra máquina, ya que a velocidades altas habrá mayor fricción y por lo tanto fatiga, que esto genera pues que nuestra máquina o nuestro mecanismo pueda fallar. Por lo tanto, es muy importante saber calcular este tipo de velocidades.